La paz de Dios, amados hermanos, nos da mucho gusto saludarlos y a nombre de la Sociedad de Secundarios Seguidores de Jesús, les damos la bienvenida y les mandamos un saludo y un abrazo fraternal, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Y bueno, pues damos también gracias a Dios en esta hora por poder tener la oportunidad de hablar, de leer sobre su palabra y de compartir esta porción de la Escritura, la cual les voy a invitar a que me ayuden a leer, que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y bueno, hermanos, recordemos que esta porción de la palabra que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, justamente es el apóstol Pablo hablando e instruyendo a este joven en el camino y en el ministerio de la obra del Señor. Básicamente, hermanos, en esta segunda carta lo que encontramos pues es una serie de consejos del apóstol Pablo a Timoteo respecto a cómo ser un buen soldado de Jesucristo y cómo ser un obrero aprobado en medio de una condición bastante compleja y problemática que se vivía en aquel momento en la iglesia. Prácticamente, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te dejes llevar por el miedo, por los problemas que pudieran haber dentro de la iglesia, dentro de este pueblo, sino más bien le da un consejo sobre estar firme en el fundamento que es Dios. Pero fíjese, hermano, cómo este pasaje que acabamos de leer inicia con la palabra pero. La palabra pero es básicamente una palabra que hace referencia a una conexión con una idea previa. ¿Cuál es esa idea previa de la que estaba hablando el apóstol Pablo? Si nos regresamos al versículo 14 hasta el 15 y 16, vamos a encontrar lo que le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Y pues precisamente, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no entres en contienda. Seguramente va a haber muchísimos miembros, incluso de la iglesia, que quieran buscar en dónde hacerte caer, pero dice: no entres en contienda cuando se habla de palabras que no son para edificación, sino que más bien pues eran justo para buscar algún tipo de discusión interminable o que fuera para menospreciar. Es por eso, hermanos, que después de decirle no caigas en estas provocaciones, no entres en contienda acerca de esta enseñanza, le recomienda más bien qué es lo que sí debe de hacer. Timoteo, por lo tanto, era invitado e instruido a guardar lo que le había sido encomendado. Si regresamos a la primera carta, hermanos, a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas, refiriéndose Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena conducta, de la buena doctrina, que has seguido. Ya le venía mostrando un camino que era aquel que Timoteo debía seguir para ser una herramienta útil en manos de Dios, pero también para enseñar, y le instaba a no caer en aquellas falsas doctrinas o falsos maestros que pudieran querérsele enfrentar o discutir. En el capítulo 6, versículo 20, también de la primera carta a Timoteo, nos dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, hermanos, esta manera de instruir de Pablo no era nueva, no era la primera vez que se lo decía a Timoteo. Más bien, durante toda la primera carta y el inicio de esta segunda carta, pues podemos ver que Timoteo era justamente instruido en el manejo de ese tipo de condiciones. Pero algo muy importante que encontramos en el versículo 19, hermanos, es
le habla sobre el fundamento de Dios. Ese fundamento que dice estará firme. Puede haber muchísimas situaciones que te conmuevan o que te muevan más bien a hacer prácticas indebidas, pero dice el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, la iglesia fue edificada sobre la roca. Recordemos, la roca es Cristo y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo 16:18 podemos encontrar esta porción de la Escritura. Y justamente en este versículo que acabamos de leer, hace referencia a ese sello especial que tiene dos vertientes de acuerdo a este versículo. El primer mensaje sobre este sello dice: conoce el Señor a los que son suyos. Tal como nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando el Señor Jesucristo como el buen pastor y reconociéndonos como sus ovejas. Y por eso obviamente en el versículo que leímos de Timoteo nos dice: conoce el Señor a los que son suyos. La segunda parte de este sello nos dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si bien la primera acción corresponde a nuestro Señor porque dice que Él nos conoce, también nos da una instrucción que en este caso hace referencia a Timoteo, pero que es un mensaje y una instrucción para todos nosotros. Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En Tito 2:11 encontramos justamente esa porción de la Escritura que nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, parte de ese sello, de ese fundamento, pues también es que nosotros accionemos, nos apartemos de toda iniquidad, porque evidentemente necesitamos estar libres y consagrados para poder invocar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa invocar? Pues bueno, significa sí alabarle, pero sobre todo, hermanos y amigos que nos escuchan, significa reconocerle por medio de la redención de nuestra vida, reconocerle como nuestro Rey, como nuestro Señor, como el que hará todas las cosas en nuestra vida, y obviamente eso también implica llevar su nombre en todo lo que hacemos y dar testimonio justamente de esta redención y de este conocimiento del Señor. Por lo tanto, hermanos, amigos que nos acompañan en esta hora, ciertamente el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo en la primera y segunda carta son muy claros. Lo invita y lo instruye a que no haga caso de palabrerías, de situaciones que puedan hacerlo entrar en contienda, sino que siempre procure con diligencia presentarse a Dios, entendiendo el fundamento que es nuestro Dios, reconociéndole en todo momento y teniendo, hermanos, la paz de que Dios nos conoce, de que Dios sabe que nosotros somos sus hijos y que obviamente Él no nos dejará solos en ningún momento. Que este mensaje, que esta promesa también sea una realidad en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, y que podamos, como dice este pasaje, invocar el nombre de Cristo, ser un obrero aprobado, un buen soldado de Jesucristo. Si tú ya tienes una experiencia en el Señor, si tú ya tienes una experiencia de esa salvación, de ese regalo maravilloso que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, pues es tiempo también de que podamos procurar
con entendimiento, una buena enseñanza de la palabra de Dios, una buena práctica de todo el conocimiento y todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado para poder ser un obrero aprobado. Qué bendición poder pues llegar en esta condición y poder decir, Señor, pues aquí estoy con diligencia y espero poder ser un obrero útil para ti y para todo lo que quieres hacer. Te damos muchas gracias por acompañarnos en este devocional y también pues te invitamos a seguir escuchando el trabajo de la iglesia y bueno, pues esperamos que la paz del Señor sea con todos ustedes, contigo que nos ves y que siga llenando tu vida de amor, de su paz inigualable. Que Dios te bendiga, la paz de Dios.